tipo de cosas. asistencia. Exactamente. Y el lunes hicimos una nota, ahora que vamos a hablar con un doctor, hablamos de Madrid, con una especialista en Big Data y en inteligencia artificial, y nos contó todo lo que está aportando la inteligencia artificial en la medicina. Y una de las claves es, hoy, nos decía ella, el mapa genético. Lograr el mapa genético de cada persona, porque eso te dice, a ver, la herencia que traes, pero para qué estás predispuesto o no. Te puede predecir. Interesante para decirle al doctor Gaspar. Poner en marco al doctor Gaspar, que lo vamos a entrevistar. No sé dónde está, si en Miami o Está en Miami. Está en Miami, según nos dice Andrés Heredia, que ya lo tiene en línea, al doctor Adrián Gaspar, que es ginecólogo, obstetra, mendocino, que está residiendo en Miami. Está dedicado al estudio y al tratamiento del envejecimiento enfocado en la medicina del bienestar y la calidad de vida. Temazo, Hay ¿no? muchísimos médicos, muchísimas especialidades de la medicina que están enfocadas en eso y que tiene mucho que ver con lo que hablábamos también con la doctora desde Madrid. Doctor Gaspar, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, a ver, ¿qué significa estar enfocado? ¿Qué es lo que la medicina hoy está viendo respecto al tema de cómo trabajar el envejecimiento, buscar el bienestar, mejorar la calidad de vida de los pacientes? Se ve un enfoque muy holístico y hay muchos profesionales de la medicina que están enfocados en ese sentido. ¿A dónde se apunta y cuáles son las pautas que recomiendan? Bueno, es una pregunta muy interesante y un tema bastante controversial, por supuesto, porque como médicos nosotros siempre nos basamos en evidencia, ejercemos la medicina basada en la evidencia y al ser todo esto muy nuevo, hoy la evidencia no es tan robusta como la que la medicina requiere para ejercer este tipo de terapia. No significa esto que no funcione. Me estoy refiriendo a que no ha habido todavía el tiempo suficiente, y ya voy a tu pregunta puntual, pero pasa lo mismo que con las vacunaciones de pospandemia. No hubo una evidencia robusta, pero no nos quedó opción. Claro. Es decir, hoy la medicina lo ha hecho muy bien porque nos ha puesto ya como un derecho adquirido vivir vejez. Cuando hace 200 años era un privilegio de pocos. Hoy es un derecho adquirido. Hoy hemos logrado llegar a la vejez gracias a las cirugías, gracias a las medicaciones, a los protocolos, a la vacuna y a todo lo que la medicina del método científico ha logrado de manera positiva. El problema es que nunca midió ni evaluó cómo iba a ser esa vejez. Y hoy la vejez ya sabemos que es plagada de, no digo enfermedades, digo vulnerabilidades, dolencias, comorbilidades y en el peor de los casos enfermedades que se llaman crónicas degenerativas, que en realidad es una plaga que está en descontrol. Si vos analizás en términos de mortalidad y sufrimiento humano, empequeñece cualquier plaga que haya existido en la historia de la humanidad. Entonces no estamos viviendo más, estamos durando más, porque vivir es otra cosa. Podríamos definir qué es vivir si quieren, pero no va a dar el tiempo en la nota. A lo que voy es que hoy los médicos que estamos abocados a entender desde el punto de vista molecular el proceso de envejecimiento, nos hemos dado cuenta de que este envejecimiento está ocurriendo en un escenario para el cual nosotros no tenemos diseño. Nosotros no estamos diseñados para envejecer en el terreno que envejecemos. Y ahí viene todos estos estudios que de la mano aquí de la Universidad del Laboratorio de Harvard están apareciendo con el tema de la biología molecular. Entonces estamos entendiendo por primera vez en la historia de la humanidad cómo es realmente, qué es lo que está pasando en una persona que envejece con dolencias, mucho tiempo antes de que aparezca la dolencia y ni hablar la enfermedad crónica, degenerativa, puede ser cardiovascular, puede ser neurodeterioro, Alzheimer, puede ser un cáncer, la que vos quieras. Entonces, aquí es donde nosotros, avalados y amparados por estos estudios iniciales, que también es evidencia, tal vez podríamos discutir la calidad, la robustez de la evidencia, sería tema de debate, pero que están funcionando y que están generando una mejoría significativa en la calidad de vida de las personas que están accediendo a esta etapa tardía de la senescencia, de alguna manera el envejecimiento ya en edades avanzadas, ¿no? Ese es el enfoque. Y a ver, ¿cómo responden eso en diferentes... Tiene mucho que ver todo esto con de qué tipo de país estamos hablando, porque entiendo que el bienestar y la calidad de vida que se puede lograr a determinadas edades no es el mismo en países donde están las condiciones económicas y sanitarias ideales y en otros que no. ¿Hay mucha brecha en el mundo respecto a eso todavía?
En realidad sí y no. Y te explico por qué, Sarita. Porque uno cree que la longevidad saludable está en tener acceso a tratamientos. Uh-huh. ¿Y sabes qué es lo que hemos aprendido? Y esto lo aprendimos incluso después de la pandemia, en los últimos 15 años te diría, que el secreto del bienestar y de la longevidad está en cómo vivís vos, ¿entendés? O sea, el tener propósito, el tener una actividad, el tener contacto con el entorno, el comer comida real, el descansar adecuadamente, el relajar la mente. Todo eso está al alcance de cualquiera, porque se han hecho estudios en las zonas azules, que son zonas del planeta, son 5 zonas del planeta, donde hay alta tasa de longevos saludables, centenarios, y ¿sabes qué? Se ha visto en todos, mira, algunos fumaban, otros tomaban su vino, pero todos tenían un propósito, todos tenían comunidades que los incluía, todos tenían sus círculos sociales, todos vivían en contacto con el entorno, comiendo si no una dieta mediterránea, una comida real, es decir, bajo consumo de almidones refinados, de azúcares refinados, de aceites refinados, bajos niveles de estrés, altas horas de sueño, gente con propósito, gente con conciencia, con presencia e intención, como decimos nosotros. Esa es la base del bienestar. Después podrán venir toda la parafernalia de terapias desarrolladas por Harvard y por quien quieras, a base de péptidos, polipéptidos, hormonas, implantes, en donde ahí sí estas terapias funcionan en aquellas personas que no lo logran hacerlo de manera natural. Claro. No, los que no sincronizan sus biorritmos con el entorno, entonces no van a tener suficiente GABA o dopamina o melatonina, pues entonces tendremos que venir nosotros a aplicarle un péptido costoso. ¿Me explico? Claro. Clarísimo. Ahora, Adrián, el envejecimiento, ¿no es cierto? Quiero hacer una pregunta muy general, porque uno desde que nace empieza a envejecer, empieza a caminar hacia el final, pero el cuerpo va creciendo y va aumentando en potencia, en rendimiento y todo, hasta que se llega a una cima y ahí empieza a bajar, ¿eh? ¿En qué momento se llega a esa cima? ¿Cuál es promedio, grosso modo, el punto en donde uno toca la cumbre del crecimiento corporal y físico? Bien, el punto yo te voy a explicar, son los 28 años. Y déjame, vos dijiste un punto que es clave y que ni siquiera los médicos lo estudiamos en la universidad. Uno envejece desde que nace, claro. ¿Sí? Porque el envejecimiento, el cuerpo envejece por septenios, o sea, cada 7 años vos cambiás el 100% de tus moléculas, de tu avatar, sos otro avatar, cada 7 años. El cuarto septenio, el final del cuarto septenio, que son los 28 años, es el momento, más o menos 2 años, es el momento, porque acuérdate que el tiempo, como tiempo no existe, lo ponemos nosotros, es el momento biológico en el que, por diseño genético, vos empezás a tener un proceso lento que se llama senescencia, no envejecimiento, senescencia. La senescencia es el proceso por el cual un ser vivo, animal o vegetal, envejece. Y eso está en tus genes. ¿Entiendes? Entonces, el envejecimiento, que desde que naces hasta los 28 años, tiene un concepto de crecimiento, desarrollo, de producción, de proactividad. Luego de los 28 empieza la senescencia. Vos acordate que nosotros tenemos un diseño más o menos para vivir 120 años, lo cual no quiere decir que vas a vivir 120 años, porque nosotros tenemos el mismo diseño genómico del hombre paleolítico, del que vivió hace 100.000 años o 200.000 años que llevamos caminando en este planeta como Homo sapiens sapiens, pero en aquella época éramos seres netamente reproductivos, en donde teníamos que pelear para sobrevivir, la supervivencia. Entonces vivíamos 30, 35 años y después nos moríamos. Lo cual no quiere decir que el paleolítico no tenía capacidad de vivir 120 años. Lo que pasa es que no llegaba. ¿Por qué? Porque le tocó morirse de hambre. Es decir, gran escasez forjó nuestro genoma. Resulta que ahora, teniendo el mismo genoma, porque la genética cambia, un 0.02% cada 20.000 años. ¿Me explico? ¿No? O sea, nada, porque la evolución de una especie se mide en la unidad del tiempo geológico, y la unidad del tiempo geológico es 1.000.000 de años. Nosotros llevamos 200.000 años caminando por la Tierra. Es decir, si vos analizás esto, un contexto de escasez y movimiento que forjó nuestro genoma,
hoy el escenario es abundancia y sedentarismo. O sea, Claro. estamos viviendo en contra de nuestro diseño. Y eso nos está y eso ponerlo en un contexto que llegas a la vejez, y bueno, ahí vienen los problemas. Si vos te murieras a los 35 años, no te traería problemas, pero estás viviendo un promedio de 70, 75, en algunas sociedades 90 y más. Claro. Entonces ahí es donde venimos nosotros a ver, bueno, ¿qué podemos hacer? Ahora, lo que nos decía el lunes Rosa Elvira Lillo, que ella está en la Universidad de Madrid, etcétera, y trabaja el tema del Big Data y todo aplicado a hacer los mapas genéticos de la gente. Supongo que eso a usted en esta materia les debe ayudar muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Igualmente, yo siempre le digo a mis pacientes, mira, herencia no es sentencia. Es decir, vos podés tener genes de cualquier... Los genes son planos, es un plano de cómo hacer un ser humano, ¿me entendés? Pero Sí. ellos no saben cuándo tienen que formar hueso, cuándo tienen que formar un neurotransmisor, cuándo tienen que, no sé, ordenar que una célula se muera, que se llama apoptosis en medicina. Ellos no lo saben. ¿Quién les dice cuándo operar? El entorno. Eso se llama epigenética. Y las señales del entorno es la naturaleza, porque nosotros nos forjamos y evolucionamos en contacto con el entorno. Entonces, si vos no tenés contacto con la naturaleza, porque vivís en un edificio encerrado sin luz del sol, trabajando con pantallas todo el día, tu cerebro no entiende si allá afuera hay un sol, hay una luna, y encima comés un procesado que tu cerebro tampoco lo entiende. Entonces, ¿qué pasa? Los genes se expresan mal. Y cuando los genes se expresan mal, aparecen mutaciones que nosotros le llamamos, que pueden ser desfavorables, llamadas por la medicina oncogenes, y hasta de ser un cáncer. Pero no es porque tu mamá lo tuvo, es que vos lo vas a tener. Claro. Es decir, eso es lo que primero nosotros, la epigenética, demostró que los genes no son autoemergentes. Es como si vos tenés que hacer un edificio. Y bueno, tiene que haber un director de la obra que dice, miren muchachos, primero pongamos los cimientos, después vamos a poner el cableado y después vamos a pintar. No vamos a pintar primero. O sea, alguien le tiene que decir, porque si no los genes no saben qué hacer. Entonces esto es importante, por eso hoy existen los estudios epigenéticos. Y en eso nos apoyamos mucho, porque ahí te está diciendo justamente de la nutrición, de lo que vos deberías comer para tu diseño. Ahora, una cosa es hacer una buena vida y otra cosa, lo que hacen ustedes los médicos, también recuperar partes del cuerpo. Vos tuviste muy buena prensa, porque aparte venías de una familia que tenía que ver con la cosmética femenina, etcétera, tu mamá, etcétera, pero el tema del rejuvenecimiento vaginal y que se puede aplicar un montón de cosas más. ¿Qué partes se pueden rejuvenecer o recuperar por medio de un tratamiento? Bien, esa es una pregunta que tiene mucho que ver con el bienestar y la calidad de vida, porque justamente hoy, hablando de la vejez, pero fíjate que vivimos en un mundo machista, y todo está pensado para el hombre, ¿no? Desde la pornografía, el Viagra, el hombre, viste, la erección estable después de los 80, y yo como ginecólogo digo, ¿y la mujer? ¿Quién piensa en la mujer? O sea, la sequedad vaginal, los dolores con el coito, después de la posmenopausia. Es decir, también tiene que tener la mujer, porque un hombre que hoy toma Viagra y puede tener erecciones estables, incluso después de los 80, su pareja, suponemos que puede ser una mujer también de su misma edad, o tal vez con una posmenopausia avanzada. Entonces es ahí donde el bienestar sexual también forma parte de la calidad de vida y de la longevidad, y por eso fue lo primero que a mí me impulsó en estudiar esto, y desarrollamos una técnica en Mendoza, que es a base de láser, para devolverle a la mucosa vaginal su lubricación. Bueno, y eso fue hace ya 20 años y se popularizó a nivel mundial, y bueno, por motivos laborales terminé viniéndome a Estados Unidos. Te lo recordaba al Andrés fuera de micrófono, Adrián, que, a ver, fuiste hasta incluso uno de los mendocinos del año, cuando el diario Uno lo sigue haciendo, cuando elegimos a personas o profesionales de diferentes rubros que se han destacado. Recuerdo que ese año fue por esto, cuando habías, no sé si patentado, no sé si es el término exacto, esta técnica que hoy parece muy sencilla, pero hace, no sé, 15 años, era como muy innovadora respecto al tema del rejuvenecimiento vaginal. Eso fue en el año 2017, ese año la Academia Americana de Láser, que es la más prestigiosa, la ICLMS aquí en Estados Unidos, es la más prestigiosa a nivel mundial, me otorgó el premio anual
a la innovación en bienestar femenino. Y eso, bueno, llegó, no sé cómo que llegó a los medios en Mendoza, y yo estaba viviendo acá ya, y me dieron la distinción. Bueno, fui a Mendoza en ese año, recuerdo. Ahora, también tenés participación en la UBA. ¿Cómo es tu relación con Mendoza? Porque ¿cómo fue el salto a Miami, Adrián? Bueno, es una historia un poquito compleja, porque fue más que nada porque tuve la posibilidad, a través de papeles para residir y de poder trabajar aquí, ¿no es cierto? Porque, digamos, teniendo ya toda mi carrera hecha como ginecólogo y obstetra, y la clínica y todo, claro, jugarme de grande, uno tenía que también ver cómo iba a poder sostenerse, ¿no? Desde lo laboral. Así que se dieron las posibilidades de contratos con una compañía de láser que me pidió colaboración para desarrollar con ellos desde acá para el mundo, toda la parte de bienestar femenino. Y bueno, en principio eran 5 años y ya llevo 10. Ahora, ustedes, como el tema no son parches hormonales, pero ustedes aplican los pellets hormonales, ¿qué son? Sí. Bueno, y te termino de contar lo último que me preguntaste. La UBA, sí, estoy ya, este es el tercer año que estoy de director del posgrado de biohacking y longevidad de la Universidad de Buenos Aires, que es para médicos. Ese sí lo estoy coordinando. Y los pellets hormonales, esa fue la nota que me hicieron hace poquito, porque salió un abogado de Buenos Aires diciendo que se había colocado unas barras de testosterona. En realidad no son barritas ni chip, son implantes subdérmicos sólidos que se utilizan para vehiculizar mayormente hormonas, se colocan debajo de la grasa, debajo de la piel, en la grasa, y eso va liberando hormonas lentamente, nivelando las que te faltan. Por ejemplo, si vos tenés, en el hombre se llama hipogonadismo de aparición tardía o deficiencia de testosterona, y eso te está trayendo síntomas como cansancio, falta de energía y una larga lista de dolencias. Bueno, entonces, si no hay contraindicaciones, por eso es importante la evaluación con el profesional, está indicado el tratamiento. Que vos lo puedas poner con un implante, o lo puedas poner en un gel transdérmico, o lo puedas poner con una inyección intramuscular, porque también existen inyecciones de testosterona intramusculares, ¿no? O sea, es una forma más. Lo que pasa es que se ha popularizado mucho porque es cómodo el implante. Claro. Te lo pones, es el llamado el chip hombre sexual. Una vez cada 6 meses. Adrián, es el llamado chip sexual, comúnmente. Y porque Carmen Barbieri fue la primera argentina que se lo puso, y ella hizo toda la publicidad del chip sexual, y la gente le quedó el chip sexual. Pero no es ni un chip ni es sexual. Ahora, claro, Adrián, para cerrar, porque son las 2:30 acá, no sé la hora en Miami, pero a ver, todo uno, para saber si tiene bien todo el sistema hormonal, hay que hacerse un análisis, no importa la edad, porque uno nunca le da bolilla al tema hormonal. Lo que pasa es que los escenarios no avisan hasta que te enfermas o te pasa algo. Vos en este minuto, Andrés, podés estar teniendo alguna disfunción en tus ejes hormonales y todavía no se te manifiesta, ¿me entiendes? Pero si vos envejecés en ese escenario, y en 10 años algo te pasa, porque ya lo hemos visto que es así, ¿entendés? Entonces, ¿cuál es la idea? Ser proactivo. Si vos no es preventivo, proactivo significa tomar medidas antes de que pase lo que ya sabemos que va a pasar. Pero ¿cómo se llama el test, Adrián? Se hace un panel masculino, un panel femenino, donde se evalúan de sangre y de saliva, donde se evalúan factores, hormonas y algunos factores que son inflamatorios, que son proteínas que se detectan también en sangre y en saliva. Y a veces también hacemos análisis de orina. Son muy puntuales porque son estudios que habitualmente en un chequeo clínico no se piden. Por eso. El chequeo clínico se pide para ver cómo vas a estar del año al año siguiente. Yo te estoy pidiendo un estudio para ver cómo vas a estar dentro de 10 años. ¿Pero eso lo pide el ginecólogo o el urólogo o otro especialista también? El médico que se dedique a hacer este tipo de medicina, que haga medicina de longevidad, o medicina del bienestar, o del biohacking. Ese es el diplomado que nosotros dictamos en la UBA, por ejemplo. O sea, en Mendoza, por ejemplo, nosotros lo hacemos ahí en Espacio Gaspar, que es la clínica mía. Yo voy cada 2 meses para allá, estoy 10 días y veo pacientes también, pero hay un equipo de gente trabajando día a día, haciendo todo esto, ¿no? Bien.
Buenísimo, excelente charla para pensar y para saber, bueno, dónde estamos parados y hacia dónde vamos en este mundo. Y nos encanta encontrar mendocinos exitosos fuera de acá. Exactamente, además. Bueno, claro gracias. que sí. A mí me encanta que me llamen de Mendoza. Me llaman de otro lado, pero no me llaman de Mendoza. Bueno, no, ¿cómo puede ser? El Diario 1 te ha nombrado Mendocino del Año, así que el mayor reconocimiento que has tenido lo has tenido gracias a nosotros, desde el punto de vista periodístico. Sin duda. Muchísimas gracias, Adrián, por la charla. Gracias, un abrazo, chao, chao. Chao, chao. Bueno, estábamos charlando con Adrián Gaspar, es médico ginecólogo obstetra, mendocino, vive en Miami, está dedicado al estudio y el tratamiento del envejecimiento y enfocado en la medicina del bienestar y de la calidad de vida. Y si le interesan los datos, está ahí en mi cuenta de Instagram, está el nombre de él, su sitio en Instagram, su red, así que pueden consultar ahí.